Amén. Gloria a Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versos 35 al 43. Esa es la porción bíblica que quiero utilizar para el día de hoy como base de esta reflexión. Evangelio de Marcos, capítulo 5, los versos 35 al 43. Esta palabra es una palabra conocida, es un pasaje conocido, pero que, como siempre hemos dicho, amados hermanos, la Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva, es eficaz. O sea, que Dios pudo haberte dicho algo ayer con esta palabra, pero Dios tiene algo nuevo que decirte para el día de hoy. Amén. Marcos capítulo 5, los versos 35 al 43. Dice así la palabra del Señor. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Que el Señor bendiga esa palabra, amados, pueden tomar su lugar. Y como le dije, amados hermanos, es una palabra conocida, es un milagro que usted y yo hemos leído en otras ocasiones, hemos escuchado. Habla acerca del milagro sobre la hija de Jairo, la niña que había muerto, y Jesús va y la levanta. Esa es la idea de este pasaje. Como le dije, es un pasaje muy, muy conocido. Pero nuevamente queremos reflexionar en esa palabra. ¿Qué nos dice el Señor hoy, para mí hoy, ante la circunstancia que estamos pasando? ¿Qué me dice el Señor a mí en el día de hoy? Y a la luz entonces de esa palabra, el título del sermón es: tranquilo, Dios sabe lo que hace. Amén, hermano. Yo creo que es muy pertinente, ¿verdad? Y fíjense que no lo estoy tomando fuera de contexto. No. El título de mi sermón tiene base bíblica. Y la base bíblica de mi título del sermón, de ese pasaje, es en el verso número 36. Cuando a Jairo le traen la noticia y le dicen: mira, no molestes más al maestro, porque ya tu hija se murió. Mire qué noticia. Y Jesús le dice, y ahí es que está la base del título del sermón. El verso 36 le dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, o sea, a Jairo, le dijo: no temas,
tranquila hermana, Dios sabe lo que hace. Gloria al Señor. ¿Cuántas preguntas quizás usted y yo le hemos hecho a Dios en estos días? ¿Cuántas preguntas? Yo te aseguro que muchas, ¿verdad? Hemos hablado con el Señor en nuestra mente y le hemos hecho muchas preguntas. Preguntas que han venido a tu mente producto de la situación que se está atravesando mundialmente. Preguntas que te han creado incertidumbre, angustia, desesperación, miedo y posiblemente hasta incredulidad. Yo puedo decirte que muchas de esas preguntas yo no tengo las respuestas a ellas, pero sí puedo decirte que finalmente a Dios, a nuestro Dios, no hay que entenderlo, sino simplemente hay que obedecerlo, amado. Porque la palabra del Señor nos dice en el profeta Isaías, el Señor dice, porque mis pensamientos no son como tus pensamientos. O sea, si nosotros racionalmente fuéramos a entender a Dios, jamás y nunca lo vamos a entender. Pero amado, la idea no es entenderlo, la idea es obedecerlo. Y por eso el Señor nos dice en este día, tranquilo, Dios sabe lo que hace. Gloria al Señor. Así que, amado, solamente debes entender que los planes de Dios siempre serán mejores. Amén, hermano. Y si le crees a Dios, no importa cuán grande sea tu montaña, esa montaña se tiene que mover. Gloria al Señor. Dios siempre sabe lo que hace. Él sigue siendo un Dios y Dios todopoderoso. Dios sigue sentado en su trono. Y como está sentado en su trono, tiene el control. No ha perdido el control, amado. La historia bíblica lo confirma, que Dios siempre ha tenido el control. Si lo vemos en la palabra del Señor, en la historia de la palabra de Dios, registra que Dios nunca ha perdido el control, amado. Primeramente, cuando Adán falló, el primer Adán falló, pero aunque falló, rápidamente se hizo la promesa de un segundo Adán. Así que Dios tiene control. Cuando Dios entonces decide encarnarse, cuando Abraham, de no tener descendencia, vino a ser padre de muchedumbre, Dios tiene control. Cuando Jacob, que era un usurpador, o sea, un ladrón, un tramposo, vino a ser entonces Israel, o sea, se le cambió el nombre, Dios cambió el nombre y vino a ser Israel. Y ese tramposo que fue transformado vino a ser el padre del pueblo de Dios, de las 12 tribus de Israel, amados hermanos. Cuando José, que fue vendido como esclavo, y cayó en prisión, pero a pesar de todo eso, Dios lo exalta y vino a llegar a ser el primer ministro de Egipto. Job, cuando lo perdió todo, porque Dios sigue teniendo el control, Job, perdiéndolo todo, le fue devuelto doble. ¿Te estás dando cuenta que tranquilo, Dios sabe lo que hace? Cuando David, un simple pastor de ovejas, vino a ser el rey más importante del pueblo de Israel, los discípulos pasaron de
pasaron a ser hombres extraordinarios en las manos de Dios. Y Pablo, el perseguidor más grande de los cristianos en el Nuevo Testamento, pasó a ser el más grande líder del Nuevo Testamento. ¿Qué yo te estoy diciendo en esa primera parte, hermano? Es que quizás muchas de esas cosas las vemos, se perdió el control o falló Dios, pero no, Dios sigue teniendo el control, transformó todo en un plan mejor, amado hermano. Por eso Dios te dice, y Dios me dice en este día, tranquilo, tranquila, Dios sabe lo que hace. Gloria al Señor Jesús. Amén. Y cuando vemos entonces, amados hermanos, en este pasaje que estamos viendo en este día, que como te dije es un pasaje conocido, es un pasaje que nos habla de ese milagro de la niña de Jairo. Y vemos entonces el contexto, porque yo leí los versos 35 al 43, pero parte del contexto, primeramente son los versos 21 al 24 de ese capítulo 5 de Marcos, donde nos habla que Jairo se acerca a Jesús y le hace una petición muy especial y le dice que su hija, que el evangelista Lucas, que también relata este pasaje, nos da un poquito de más detalles de quién era la hija de Jairo. Y cuando Jairo se acerca a Jesús y le dice, maestro, necesito que vayas a mi casa porque mi hija, Lucas dice que era hija única y que tenía 12 años. Y le dice, necesito que vayas a mi casa porque mi hija, mi única hija de 12 años está gravemente enferma. Mira la crisis, amado. Una situación desesperante. Póngase a pensar, amado, que usted esté enfrentando eso. Que usted tenga solamente un hijo. Y ese hijo tenga 12 años o hija 12 años. Y que le diagnostican una enfermedad terminal. Su único hijo, amado hermano. ¿Cómo usted se sentiría? Si a usted le dicen, mira, pero en tal sitio están haciendo un estudio que ha dado buenos resultados, yo le aseguro a usted que usted vuela para ese lugar. ¿Por qué? Porque usted quiere la sanidad de su hijo, de su único hijo, amado hermano. Igualmente, pues crea un dolor grande como padre, amado. Usted ve que usted humanamente no puede hacer nada. Y puede tener los recursos económicos, pero no puede hacer nada. Hay desesperación, ¿verdad que sí, amado? Tanto que llegó a Jairo, el principal de la sinagoga, a donde Jesús y le presenta esta petición. Le dice la palabra que le ruega que vaya a su casa para que sane a su hija. Ese es el problema, amado hermano. Y los versos del 25 al 34, porque recuerde que yo leí del verso 35 al 43, pero estoy utilizando estos versos para que caigamos en el contexto, ¿no? Los versos 25 al 34 nos dice, recordemos, amado, que Jairo llegó donde Jesús desesperado. Maestro, necesito que vayas a mi casa. Mi hija está gravemente enferma. Es mi única hija. Tiene 12 añitos. Está empezando a vivir, maestro. Necesito que vayas a mi casa. Y Jesús dice la palabra que Jesús empezó a caminar para ir a la casa de Jairo. Pero los versos 25 al 34 nos dice que en esa caminata, en esa caravana que iban hacia la casa de Jairo, pasó una situación que detuvo a Jesús. Amado, ¿usted le ha pasado alguna vez que usted está ajorado, que necesita, por ejemplo, llegar a un lugar a tiempo, ¿verdad? Y ya está en contra del reloj. Y cuando está en contra del reloj se encuentra al
frente una tortuga que va, en vez de 35 millas que dice que se puede ir, va a 25. ¿Qué usted hace? No me diga. Entonces, soy Dios mío, quisiera pasarle por encima y aplastarlo, porque estoy loco por llegar. Necesito llegar a tal lugar. Eso pasó con Jairo, hermanos. Dice la Biblia que mientras iban caminando hacia la casa de Jairo, que estaba desesperado, una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años tocó el vestido de Jesús e hizo que Jesús se detuviera. Porque Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque he sentido que virtud, poder salió de mí. ¡Wow, hermano! Pero nosotros lo vemos como una bendición. Pero póngase en los zapatos de Jairo. Jairo diría: ahora, Dios mío, esto me faltaba. Yo que necesito que Jesús llegue a tiempo a mi casa, y ahora se detiene porque alguien le ha tocado. ¿Verdad, hermano? Que humanamente es posible pensar eso. Jairo estaba desesperado. Pero obviamente Jesús, sintiendo el poder, se detiene. Y obviamente en ese momento la mujer testifica que ella fue quien la tocó. La cuestión entonces, hermanos, es que yo me quiero concentrar ya brevemente en Jairo, amado, porque el título del sermón es tranquilo, tranquila, Dios sabe lo que hace. A Jairo, en el caminar, después que Jesús atiende a la mujer, ¿verdad?, que fue sanada, que Jesús le pregunta y en ese intervalo de tiempo ahí que atiende a la mujer, en ese momento en que van a arrancar otra vez para la casa de Jairo, llega la mala noticia. Verso 35 que leímos, que le dicen a Jairo frente a Jesús, le dicen: tu hija ha muerto. Pero no solamente eso, mire lo que le dice, hermanos: ¿para qué molestas más al maestro? Ay, hermanos, es lo que quiero que hoy resaltemos. Posiblemente usted y yo hemos escuchado muchas malas noticias, ¿verdad que sí, hermano? Posiblemente en estos días hemos escuchado muchas malas noticias que nos ha llevado quizás a preguntar: ¿para qué seguir sirviendo al Señor? ¿Para qué seguir orando? ¿Para qué seguir congregándome? ¿Para qué? Hay muchos que piensan así, amados hermanos, ante esta circunstancia. Por eso comencé el sermón expresando cuántas preguntas le has hecho a Dios en estos días. Y cuando yo le digo a usted, le has hecho a Dios, no me estoy refiriendo solamente a ustedes. Me estoy refiriendo a la iglesia en general. ¿Cuántas preguntas muchos cristianos le han hecho a Dios en estos días? Que posiblemente se han contagiado y han cuestionado a Dios: Dios, ¿dónde tú estabas? O han perdido un ser querido producto de esta enfermedad y se han cuestionado: Dios, ¿por qué? Amén, hermanos. Entonces, ante esa tragedia, que Jairo tenía la esperanza que Jesús llegara, pero aquella interrupción de aquella mujer detuvo a Jesús, y en ese momento le trae la mala noticia a Jairo: Jairo, tu hija, tu única hija, la niña que de 12 años, que estaba gravemente enferma, se murió. ¿Para qué molestas más al maestro? Por eso entonces, amado, nosotros, como le decía, hemos escuchado muchas malas noticias. Y posiblemente
hasta miembros de nuestra familia. Es más, hermanos, yo me atrevo a decir que amistades suyas o hermanos en la fe que quizás con usted se comunique hoy para decirle verdad o que lo llame, ¿cómo estuvo el culto? Porque esa es siempre la gran pregunta. No vienen, pero llaman para preguntar. Como decíamos el domingo pasado, no es lo mismo yo llamar y preguntar que está. Amén, hermano. Pues hay personas que cuando usted, yo sé seguro que cuando yo le envié el mensaje diciendo que no íbamos a reunir, posiblemente miembros de su familia, pero tú estás loca, ¿para qué tú vas a ir para allá? ¿Sí o no, amado? Claro que sí, pasa. ¿Por qué? Porque como hemos escuchado tantas malas noticias, nos llevan a dudar de Dios. Fíjense que a Jairo le dice, Jairo, bendito, tu hija ya se murió, ¿para qué molestas más al maestro? O sea, no pierdas tu tiempo. Pero Dios te dice, y Dios me dice en este día, que aun cuando escuchemos, sigamos escuchando malas noticias, Dios nos dice, tranquilo, tranquila, Dios sabe lo que hace, amado hermano. Gloria al Señor. Y entonces, ante esa mala noticia que Jesús escucha, dice el verso 36, Jesús se dirigió a Jairo y le dice, no temas, cree solamente. Mire la palabra de Jesús, amado. Ante una realidad, la noticia era real. La niña se había muerto. Pero Jesús le dice a Jairo, no temas, cree solamente. Entonces, amados, esa es una palabra que hoy nosotros debemos llevar a nuestra familia. De decirle, sí escuchamos, somos conscientes de las malas noticias, somos conscientes de las situaciones que estamos atravesando, pero yo quiero decirte, tranquilo, tranquila, Dios sabe lo que hace. Fíjense, amado, que Jesús se dirigió a Jairo. Fíjense que dice el verso 36, pero Jesús, óyeme, amado, independientemente que tú y yo escuchemos muchas malas noticias, Jesús siempre va a tener una buena noticia para nosotros, amado. Fíjense que dice ahí, pero Jesús. El mundo puede estar diciendo una cosa, pero nosotros hemos decidido creerle a Jesús. Amén, hermano, gloria al Señor. Así que Jesús se dirige a Jairo, porque Jairo en ese momento era el que necesitaba reafirmar su fe, amado. Por eso es que le dice a Jairo, mirando, le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Lo que Dios nos dice en este día. Ante las malas noticias que estamos escuchando, Dios te dice, tranquilo, tranquila, Dios sabe lo que hace. Gloria al Señor. Por eso, amado, tenemos que llevar esta palabra y decirle a nuestras familias, a nuestros hermanos en la fe, decirle, ¿a quién tú estás oyendo? ¿A quién oyes? ¿A quién le prestas atención? ¿A quién tú le crees? Porque fíjense, amados hermanos, yo le digo a ustedes que usted y yo no podemos evitar las malas noticias. No, amado. Porque póngase que usted no escuche todo el día en los noticieros, pero en un momento dado va a escuchar las noticias para uno estar al día, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo? Y usted analice las noticias de hoy día, amado. Mire, del 100%, 95% son malas, son negativas. Todas. Siempre dejan, y hay posiblemente una buena y siempre la dejan para lo último, para cerrar el noticiero, la buena. ¿Sí o no, amado? ¿Cierto? Entonces nos preguntamos, o le preguntamos a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe, ¿a quién tú oyes? ¿A quién tú le prestas atención?
¿a quién tú le crees? Porque fíjense que Jesús, dice el verso 36, que cuando le llevaron la noticia a Jairo, dice la Biblia que Jesús se dirigió a Jairo, porque Jairo era el que necesitaba la inyección de fe, y le dice: Jairo, no temas, cree solamente, amado. Y es lo que nosotros debemos reafirmar en este día, amado. Como siempre hemos dicho, nosotros tomamos las precauciones que hay que tomar, porque somos gente responsable y prudente. Pero en medio de la crisis, nosotros le seguimos creyendo a Dios, amado. Nosotros seguimos confiando que Él sigue siendo Dios. Bendecido sea el Señor. Por eso la Biblia dice ahí que Jesús se dirigió a Jairo. Dice el verso: dijo al principal de la sinagoga, o sea, a Jairo. La palabra fue para Jairo, porque Jairo necesitaba en ese momento una inyección de fe. Pues qué bueno que hoy nosotros estamos recibiendo esa inyección de fe, amado. Que Dios nos está diciendo: sí, hay una crisis, sí, hay una situación, pero Dios nos está diciendo: tranquilo, yo sigo siendo Dios, yo sé lo que yo hago, y yo a mis hijos tendré cuidado de ellos. Y lo hemos escuchado en los testimonios que dimos ahorita, amados hermanos. La bondad, la misericordia de Dios aún en medio de esta crisis. Gloria al Señor. Dios es bueno, amado hermano. Así que Jesús se dirigió en su respuesta al que necesitaba aquella inyección de fe. Que hoy tú y yo, amado hermano, cuando otros hermanos nos llamen, podamos decirle: ¿a quién tú oyes? ¿A quién tú le estás prestando atención? ¿A quién tú le crees? Pues yo te digo en este día, usted le puede decir así: yo te digo en este día lo que el Señor me dijo en esta mañana: no temas, cree solamente. Gloria al Señor, porque Dios sabe lo que hace. Gloria al Señor. Fíjense que entonces en el verso 39, mire, por eso es que le digo que Dios sabe lo que hace, amado. Gloria al Señor. La niña sí estaba muerta, pero Dios tiene control de todo, amado. Fíjense que el verso 39, Jesús, cuando llega a la casa de Jairo, le dice a la gente allí: la niña no está muerta, sino duerme. Mire cómo los hombres de fe ven las cosas. Hermanos, dos perspectivas. El que no tiene fe ve todo negativo, todo malo, y de aquí no vamos a salir ahora. Hasta aquí llegamos. ¿Te has escuchado eso? Esta sí es verdad que no la vamos a pasar. Pero el que tiene fe, aunque es consciente de la realidad de que hay un problema, como nosotros, hay una situación que es real de este virus. Por más fe que usted y yo tengamos, no podemos negar que hay un virus que está por ahí afectando al mundo entero. Eso yo no lo puedo borrar, amado, y decirle: no, hermanito, tenga fe, eso no existe, eso es mentira. No, es real. Pero ¿dónde yo me inclino? ¿En los que ven todo negativo o en aquellos que tenemos fe a pesar de aceptar la realidad, pero que creemos que Dios nos cuida en medio de la situación? Fíjense que Jesús, cuando llegó a la casa de Jairo, le dice: la niña no está muerta, sino duerme. Había gente allí que estaba llorando y gritando, y la familia triste porque veían que la niña murió. Pero Jesús, cuando llegó, vio otra cosa. Es lo que nos llama la atención para nosotros hoy, amados. Cómo nosotros, los hijos de Dios, vemos las cosas. Todo negativo, o en medio de la dificultad reafirmamos nuestra fe en que Dios sigue siendo Dios. Permita el Señor que seamos así, ¿verdad? Y que ese es el mensaje que queremos llevar hoy a nuestras amistades, a nuestra familia, a nuestros hermanos. Que en medio de la crisis hay que empezar a mirar lo que Dios ve. Y Dios nos dice: sí, hay posibilidades de salir hacia adelante, aún en medio de esta crisis. Por eso Jesús dice:
la niña no está muerta, sino duerme. Y en ese momento dice, amado, que cuando Jairo escuchó la voz de Jesús que le dijo, no temas, cree solamente, ahí Jesús detuvo la caravana de gente que le seguía y les dijo, hasta aquí llegaron ustedes. De aquí para adelante solamente me voy a llevar a Pedro, a Jacobo y a Juan y a Jairo. Más nadie me va a seguir. ¿Qué quiere decir eso? Y de hecho cuando llega a la casa de Jairo, que ve todo aquel alboroto de la gente llorando, ¿verdad? Como se hacían los funerales en el tiempo de Jesús, con esa música, ¿verdad? Triste, para crear más el ambiente, ¿verdad? De tristeza. Jesús le dice que se manda a sacar a toda esa gente, y eso nos dice una tremenda enseñanza para nosotros hoy. De quién usted y yo, y esa es también otra palabra que debemos compartir en el día de hoy, decirle, ¿de quién tú te estás rodeando? De gente que todo el día es negativo, 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 o con gente de fe. Fíjense que Jesús dijo, no, se acabó la lloriera aquí, se acabó, váyanse todo el mundo, vamos, solamente va a entrar conmigo Pedro, Jacobo y Juan, la mamá de la niña y Jairo, más nadie. Porque hay gente que se pega a nuestro alrededor, amado, que son como sanguijuelas, nos chupan la fe. Sí, amado, porque todo es negativo, todo, ay, si toco eso, ay, Dios mío, se me va a pegar, ay, Dios mío, Larico, tráeme lija, porque no es jabón, no, tráeme lija para sacarme el mío. Y todos los días, usted se ha encontrado gente así, amado, todos los días usted escucha eso, mire, hermano, le pone la cabeza a uno así, y en cierta manera drenan la fe. Jesús le dijo, no, todo eso que están llorando, no, que quitan la fe, salgan de aquí. Me voy a llevar a esta gente nada más que tienen fe. ¿De quién nos rodeamos en este día? Esa es la palabra que también vamos a compartir. Pregúntale a tu hermano, ¿de quién tú te estás rodeando? ¿A quién tú estás escuchando? ¿A quién tú le crees? Pues el Señor te dice, ¿qué le va a decir? El Señor te dice, tranquilo, Dios sabe lo que hace. No temas, cree solamente. Entonces, amado, fíjense porque Jesús dice, pero ¿por qué están alborotando? Lo que le decía ahorita, amado, ante el mismo problema, dos perspectivas diferentes. Ante el mismo problema del coronavirus, nosotros, como le dije, tomamos las precauciones porque somos gente responsable, pero no nos detenemos, amados, porque le creemos a Dios. Triste es cuando nos detenemos, que no hacemos nada más, por el miedo a que nos contagiamos. Ya eso no es de Dios, amado, como hemos hablado en otras ocasiones, amado. No es de Dios, Dios no quiere esa vida. Por eso Jesús sacó a toda esa gente que no tenían fe ninguna, que estaban alborotando, que no contribuían al milagro. Por eso, amado, tú y yo hoy tenemos que empezar a sacar de nuestro lado a gente que no contribuye en nuestra fe y rodearnos con gente de fe, amado. Gloria al Señor. Y dice la palabra entonces, por eso se acuerda que yo le titulé el sermón, tranquilo, Dios sabe lo que hace. Dice la palabra que cuando Jesús llegó a la casa de Jairo, sacó a toda aquella gente, llamó a la niña y le dice, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿Se levantó la niña? Sí, el registro bíblico dice que sí. ¿Te estás dando cuenta que Dios sabe lo que hace? Minutos, quizás horas antes, le habían dicho a Jairo, Jairo, bendito, ya no molestes más al maestro si tu niña se murió. Pero Jesús le dice, no temas, Jairo, cree solamente. Eso es lo que Dios nos dice hoy. No temas ante todo lo que estás escuchando, no temas, cree solamente. Dios sabe lo que hace, amado, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue sentado en su trono teniendo control de todo, amado
transformar. Por eso le creemos, por eso hoy nos reunimos aquí, para bendecirle y decirle, Señor, gracias por un día más de vida. Gracias por tu cuidado, Señor. Gracias por tu protección. Gracias por tu dirección, Señor. Gracias porque comprendo que tú sabes muy bien lo que haces. Dios no es loco, amado. Dios no es olvidadizo. Como quizás nos quieren hacer ver de que Dios llega hasta aquí, o sea, hasta el coronavirus. Con el coronavirus no puede Dios. No, Dios sigue siendo Dios. Un Dios todopoderoso, amado. Por eso termino en este día. Ante la crisis, no temas. Cree solamente. Recuerda, Dios sabe lo que hace. Que el Señor nos bendiga en este día, amado. Y vamos entonces a orar, a cerrar esta parte del sermón en una oración, pidiendo al Señor por aquellos que hoy quizás han perdido su fe, amado. Quizás bajo el temor, el miedo que le esté dominando, les ha llevado a dudar de Dios. Que las preguntas que le han hecho a Dios han sido preguntas de dudas, de incertidumbre, de falta de fe. Vamos a orar por ellos para que puedan comprender que Dios sigue siendo Dios, que estén tranquilos, que Dios sabe lo que hace. Buen Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra. Ha sido una palabra poderosa, linda, maravillosa, Señor. Una palabra, Señor, que nos llena de esperanza, de aliento, Señor, de fe. Porque ese mismo Dios que levantó la hija de Jairo es el mismo Dios que hoy nosotros servimos, que está con nosotros, Señor. Por tanto, Padre amado, te presentamos hoy, Señor, aquellos hombres y mujeres que son parte del pueblo tuyo, Señor, pero quizás esta situación que están atravesando, Padre amado, los ha llevado a enfocarse solamente en lo negativo. Lo ha llevado, Señor, a enfocarse en la imposibilidad. Lo ha llevado, Señor, a enfocarse, Señor, quizás a que lo lleva, Padre amado, a no creerte a ti, Señor. Ten misericordia, Señor, que puedan entender como tú le dijiste a Jairo. No temas, cree solamente. Ante la mala noticia que escuches, no temas, cree solamente. Dios sigue siendo Dios, un Dios todopoderoso. Por eso nos dice en este día, tranquilo, tranquila, yo sé lo que hago. Dios sabe lo que hace. Permite, Señor, que podamos reafirmar eso en este día. Y aquellos, Padre amado, que están en sus hogares, Señor, quizás escuchando todo lo negativo que está pasando en el mundo, hoy puedan levantarse, Señor. Hoy puedan reafirmar su fe en ti, Señor, reconociendo que tú sigues siendo Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa mañana. Gloria al Señor.